Buenos días, amada iglesia, bienvenidos en las redes sociales, los que nos acompañan en la virtualidad, muy buenos días, bienvenidos hermanos aquí presentes. Dios los guarde y los proteja una vez más en este día para adorar el nombre del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para Él, para adorarlo en espíritu y en verdad y hacer un culto agradable al Señor en este día domingo. Bendiciones, hermanos. Empezamos con un pensamiento de un reformador, Juan Calvino, que dice: no podemos contemplar a Dios sin ser instantáneamente impulsados a adorarlo. La conciencia de su grandeza y majestad debe llenarnos de temor reverente y a la vez de gozo al saber que nos recibe en su presencia. Debemos entonces entrar en su casa con un espíritu humilde, gratitud y admiración por su misericordia infinita, reconociendo que solo en su gracia podemos encontrar nuestro propósito y paz. Querido hermano, esto nos recuerda que la adoración surge del encuentro con la grandeza de Dios, y que cada acto de alabanza es una respuesta a su gracia inmerecida. Nos llama a entrar en el culto con reverencia, gratitud y un corazón dispuesto a reconocer su obra en nosotros. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, nuevamente estar acá adorándote, exaltando tu nombre, Padre. Señor, queremos, Señor, que abre nuestros oídos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Abre nuestros oídos, Padre amado, para escuchar tu palabra, Señor. Transforma nuestro corazón, nuestra vida, Padre amado. Que hoy salgamos renovados de acá, Señor, para caminar en santidad. Dejar, Señor, la amargura, dejar de caminar en pecado, Señor. Que salgamos, Señor, con un corazón nuevo, Padre amado, con un corazón transformado, Señor, bajo tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos adorar en este momento, Señor. Y que, Señor, todos los días de nuestra vida sean para adorarte, exaltarte y glorificar tu nombre, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue hasta los tuétanos de nuestros huesos, Señor, y atraviese nuestra alma, Padre amado. Gracias, Padre de los cielos. Gracias por esa gran bendición. Gracias por esa misericordia, Señor, que tú nos brindas cada mañana, Señor. Gracias por escogernos, Señor, para permitirnos venir acá a escuchar tu palabra, Padre amado, que es de alimento para nuestra vida, Señor. Bendito eres, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te adoramos y te exaltamos, Padre amado. Amén y amén. Nos dirigimos a la palabra de Dios, hermanos. Diríjanse en sus Biblias también. Salmo 119. Versículo 81 al 88. Salmo 119, versículo 81 al 88. Amén, hermano. Amén. Dice así la palabra de Dios. Leemos todos, por favor, en voz alta. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame.
casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Amén. Hermanos, en el Salmo 119 que leemos acá en versículos 81 al 88, el salmista expresa una profunda angustia y agotamiento mientras espera la ayuda y salvación de Dios. Su esperanza en la liberación de sus pruebas y opresiones parece prolongarse, llevándolo al límite de sus fuerzas. Sin embargo, aunque su cuerpo y sus ojos se debilitan, su fe se mantiene firme. El salmista usa una poderosa imagen para describir su aflicción. Se compara a sí mismo con una botella de cuero expuesta al humo, una alusión a la sequedad y deterioro que sufre al estar bajo una continua prueba. Pero en medio de su sufrimiento sigue manteniendo su esperanza en los mandamientos de Dios, que considera fieles y seguros. Sus enemigos, indiferentes a la ley de Dios, buscan su ruina, pero él se apega a las promesas divinas. Este pasaje nos muestra que, a pesar de los momentos de sufrimiento, Dios obra en aquellos que permanecen fieles, dándoles fuerzas para resistir y mantenerse en sus caminos. El salmista se aferra a la palabra de Dios, demostrando que prefiere soportar la prueba antes que abandonar sus principios y su fe. Un ejemplo claro en nuestra vida, hermanos, de lo que expresa este pasaje puede encontrarse en aquellas etapas en las que pasamos por pruebas difíciles, como una enfermedad prolongada, dificultades económicas, incluso el rechazo o maltrato de personas cercanas. En esos momentos tal vez sintamos que la ayuda que necesitamos no llega y que nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. Podemos sentirnos como el salmista, agotados y sin esperanza, como una botella de cuero en el humo, cada vez más desgastados. Sin embargo, al igual que el salmista, nuestra fe y esperanza en Dios puede darnos la fuerza para resistir. Este pasaje nos enseña que aunque nuestro cuerpo y nuestra mente se sientan débiles, nuestra fe no debe desmayar, porque Dios ve nuestro sufrimiento y obra en nosotros a través de él. Así como el salmista eligió aferrarse a las promesas de Dios a pesar de las dificultades, también nosotros podemos encontrar paz en el hecho que nuestras pruebas, aunque dolorosas, son temporales en comparación con la recompensa de una eternidad junto a Él. Este pasaje nos anima a perseverar y a ver cada desafío como una oportunidad para profundizar nuestra dependencia en Dios y nuestra fidelidad a su palabra, confiando en que Él tiene un propósito para todo lo que vivimos. Amén, hermanos. Seguimos con el himno número 371, cuán dulce es confiar.
analicemos en qué estamos depositando nuestra confianza. Nuestra confianza debemos de depositarla siempre en Dios. Amén. Nos dirigimos a la palabra del Señor en sus Biblias, hermanos, en Números 14, Números capítulo 14, versículo del 17 al 19. Versículos del 17 al 19. Leemos todos, hermanos, en voz alta. Amén. Amén. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Nos dirigimos ahora a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículos del 11 al 15. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Leemos todos en sus Biblias. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio y justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. En ambos pasajes encontramos un mensaje profundo sobre la misericordia de Dios y la necesidad de vivir en santidad como respuesta a su gracia. En Números 14, Moisés intercede por el pueblo de Israel cuando se encuentra en un momento de rebeldía y desobediencia. Aunque el pueblo ha fallado repetidamente y merece juicio, Moisés apela al carácter misericordioso de Dios. Esta intercesión es un acto de amor y humildad, mostrando como un verdadero líder espiritual no solo corrige, sino que también ora y aboga por aquellos que necesitan ser restaurados. Esta escena prefigura la obra de Cristo, quien intercede constantemente por nosotros y nos ofrece el perdón de Dios aun cuando no lo merecemos. Por otro lado, en Tito capítulo 2, Pablo nos recuerda que la gracia de Dios revelada plenamente en Cristo nos salva y nos transforma. Esta gracia no solo nos rescata de la culpa del pecado, sino que también nos entrena para abandonar la impiedad y vivir en santidad. Pablo nos llama a una vida de sobriedad, justicia y piedad, mientras esperamos la venida de Cristo, cuando nuestra esperanza será completa. La relación entre ambos textos radica en la naturaleza transformadora y redentora de la gracia y misericordia de Dios. En el libro de Números, Moisés intercede para que Dios muestre su misericordia, mientras que en Tito vemos que esa misericordia se ha manifestado plenamente en Cristo. En ambos casos, la respuesta correcta ante esta gracia divina es un cambio de vida, una vida de santidad y de devoción a Dios.
que renuncia al pecado y abraza una fe viva y activa. Amén, hermanos. Vamos a leer un pensamiento de Thomas Watson. Dice: la verdadera confesión sobre el pecado. La verdadera confesión no consiste solo en admitir palabras con los labios, sino quebrantar el corazón ante Dios. Cuando realmente confesamos nuestros pecados, nos volvemos contra ellos con odio y nos volvemos hacia Dios con lágrimas de arrepentimiento, buscando su misericordia. El arrepentimiento es el llanto de un corazón herido que reconoce la ofensa hecha a un Dios santo y justo. Solo así encontraremos perdón y paz en Él. Nos recuerda que esta confesión de pecado, o cada vez que confesamos nuestros pecados, debe ser de una forma vacía, sino un acto profundo en contrición y sinceridad. Nos impulsa a buscar el perdón de Dios con un corazón verdaderamente arrepentido y reconocer la gravedad del pecado, comprendiendo que solo en su misericordia hallamos restauración y paz. Nos dirigimos en estos textos que acabamos de leer, reflexionamos sobre cómo respondemos a la gracia de Dios en nuestra vida diaria. Así como Moisés pidió misericordia para un pueblo rebelde, debemos recordar que Cristo intercede por nosotros ofreciendo perdón y gracia cuando fallamos. Esa misma gracia, como Pablo enseña, no solo nos limpia, sino también nos empodera para vivir en santidad. La misericordia de Dios no es una licencia para vivir como queramos, es un llamado a vivir en gratitud y obediencia. Rechazamos el pecado y buscando una vida que refleje el amor y el carácter de Dios. Cada prueba y cada tentación es una oportunidad para demostrar que hemos sido transformados por la gracia y que nuestra esperanza no está en los placeres o recompensas de este mundo, sino en la promesa eterna de vivir con Dios. Vivir así es nuestra manera de responder a la gracia que nos ha sido dada, con la certeza de que, al igual que Israel, somos continuamente renovados por la misericordia de Dios y llamados a una vida santa. Amén, hermanos. Oramos para pedir perdón al Señor. Señor, perdona nuestros pecados, ten misericordia en nuestras vidas, Señor. Te entregamos, Señor, todo nuestro ser, Señor, imperfecto, Señor, en la cual, gracias al sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, fuimos justificados, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por limpiarnos, Señor, y por renovar nuestras vidas, Señor. Señor, transforma nuestras almas, nuestro pensamiento, un corazón nuevo, Señor, para caminar en santidad y vivir para ti, Señor. Aléjanos, Señor, de vivir de los placeres de este mundo, Señor. Fortalécenos, Señor, para resistir la tentación, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por estar con nosotros en cada momento de nuestra vida, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Y recuérdanos cada día, Señor, a tener gratitud, Señor, para ti, Señor, porque tú nos has sacado del lodo, Señor, del barro, Padre amado. Y poco a poco, Señor, nos has moldeado, Señor, con tu Espíritu, Padre, para caminar en santidad. Gracias, Santo Padre. Gracias por lavar nuestros pecados por medio de tu Hijo amado, Señor. En Jesús te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Seguimos con el himno número 178, Sea la paz.
Venimos a la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. Leemos todo en la Biblia, hermanos. Dísela a todos en voz alta. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Por si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, adelante, a nadie conocemos según la carne, y ahora Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Con ustedes el pastor Jorge, que Dios lo guarde, lo use, instrumento, en el nombre de Jesús. Pastor Jorge. Bien, gracias a nuestro hermano, la dirección del servicio. Vamos a estar reflexionando un poco y dándole la bienvenida a todos ustedes. En esta mañana pues vamos a estar hablando un poco acerca del catecismo infantil, que hoy nos corresponde una pregunta ya luego de haber superado la barrera de las 100 preguntas, pues vamos a ir a la pregunta número 102. Muy bien, una vez más, bienvenidos hermanos, bienvenidos mis hermanos allí en la virtualidad, quienes están en los perfiles del Facebook. Pues hoy que el Señor obre de manera especial en nuestras vidas como solo Él lo sabe hacer. En nuestra última intervención dimos inicio al 10º mandamiento, donde definimos qué es la codicia. Según el mandamiento y el propósito de Dios, obviamente como respuesta es de que nosotros nos apartemos de tan desagradable pecado. Hoy entonces vamos a la pregunta número 102. Esta dice, ¿qué nos enseña el 10º mandamiento? A lo que contestamos, a contentarnos con nuestra situación. ¿Qué nos enseña el 10º mandamiento? A contentarnos con nuestra situación. Algo interesante allí, y es precisamente que el mandamiento mismo nos llama a nosotros a ser agradecidos. A veces nosotros no somos agradecidos es porque estamos mirando hacia afuera. De pronto no tenemos lo suficiente y miramos a los que tienen suficiente, y eso nos causa a nosotros un daño en nuestro corazón. De una u otra manera es porque no estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero sí estamos nosotros viendo lo que el Señor está haciendo en las vidas de los demás. Y esto es importante porque recordemos que la comunión es de nosotros directamente con Dios. No necesitamos en este caso intermediarios. Dicho de otra manera, yo no hablo de las bendiciones que Dios da a mi vida por lo que hace con otras personas, hablo con lo que hace conmigo mismo. Y en eso entonces tengo que tener este mismo agradecimiento. Así es de que allí
citamos precisamente la respuesta, a contentarnos con nuestra condición. Como todos los anteriores mandamientos, este pone de manifiesto lo que nos es a nosotros prohibido. Vuelvo y reitero, el gravísimo problema por el cual está pasando nuestra nación colombiana, precisamente es por eso, porque se está mirando que otros tienen y nosotros no tenemos. El hombre simplemente está buscando la manera en cómo quitarle al que tiene, para él sentirse agradecido entonces y sentirse satisfecho. Y vuelvo y reitero, este es un horrendo pecado contra Dios. Sentirnos nosotros inconformes con nuestra propia condición es un pecado que nos puede empujar a otros pecados mucho más graves. Recordemos que por esta misma situación o por el quebrantamiento de este pecado es que nosotros empezamos a buscar la manera de hacerle daño a otro, y ahí viene el robo, ahí viene el asesinato, ahí viene la extorsión y muchas otras cosas. Solamente por la codicia. Esta codicia abre una puerta que lleva precisamente al hombre a fallar y a pecar mucho más contra Dios. Para nosotros no es extraño en nuestro país. Por eso entonces se nos prohíbe albergar en nuestro corazón esta clase de sentimientos. Bueno, de una u otra manera, como esta es la enseñanza del catecismo infantil, tenemos nosotros que primero sopesar nuestra propia conciencia ante el Señor, porque necesitamos darle ejemplo a nuestros hijos. Pero ¿cómo le estamos dando ejemplo a nuestros hijos? Quejándonos, diciéndole a ellos que Dios repartió mal el dinero, que Dios se equivocó en las bendiciones porque le dio a unos más y a otros menos. Eso no es un buen mensaje para nuestros hijos. Pues lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a ser agradecidos en todo. Porque de una u otra manera, usted y yo, mi querido hermano, y quienes están allí en las redes sociales, sabemos que Dios a nosotros, aunque no nos da abundancia, sí nos da a nosotros lo necesario. Siempre lo hemos dicho y quizás nuestros hijos lo saben. Nunca nos hemos acostado sin comer. Tenemos lo suficiente, tenemos lo necesario para nuestras vidas. Esto tenemos que transmitirlo entonces a nuestros hijos. Así de que no podemos albergar esta clase de sentimientos en nuestro corazón. Hoy recordamos una vez más lo que sucedió con Acab. La semana pasada estábamos hablando de este rey de Israel que codició la parcela de su vecino. Y como su vecino le dijo que no se le iba a vender porque era una herencia de sus padres, entonces él se fue triste para su casa, no comió, no pudo dormir, hasta que su esposa le dijo, ¿qué tienes? Entonces, no, lo que pasa es que estoy así como niño retrechero porque no me quisieron vender la parcela. Entonces la mujer dijo, tranquilo, tú eres el rey, yo te la voy a entregar. ¿Y cómo terminó entregándosela? Asesinando a Nabot, un hombre inocente. Así se dieron a la tarea de quitarle al que tenía poco, siendo que él era el rey que lo tenía todo. La codicia es dañina, es malvada, no es buena consejera. Así es de que una vez más, entonces vemos como este hombre justo terminó muerto por manos de un hombre injusto, codicioso, malvado. En el capítulo 13 de Hebreos, y alguien más se ubica por allí en Gálatas capítulo 5, por favor se ubican ahí quien tenga Hebreos 13:5 y alguien que tenga Gálatas 5:26, pues entonces primero leemos Hebreos y luego entonces citamos Gálatas 5:26. Hebreos 13:5. 13:5 dice. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Bien, pues dice que nosotros no tenemos que tener avaricia, debemos ser contentos con lo que tenemos, porque el Señor dio una promesa, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hay una de las cosas que identifica a nosotros los seres humanos, quizás todos hemos pasado por ahí. Nosotros estamos desayunando y ya estamos pensando que vamos a almorzar. Pues a la edad que nosotros tenemos, nos hemos dado cuenta que el Señor todos los días nos ha provisto y estamos pensando si el Señor va a ser capaz de darnos mañana de comer o no. O sea, ya lleva toda la vida que nosotros hemos transcurrido en este mundo proveyéndonos y nos preocupamos si el Señor tiene para mañana. Esto es una de las cosas, obviamente, que debemos nosotros dejar de un lado. El Señor se va a encargar todos los días de nuestras necesidades. Esto es como una promesa.
Así de que también se prohíbe, en primer lugar, de que tengamos costumbres sin avaricia. También se prohíbe en Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Saben que una de esas vanaglorias es precisamente la envidia? ¿Por qué otros tienen y yo no? ¿Eso cómo se llama? Pues envidia. ¿Por qué pasa lo que pasa en este mundo? ¿Y por qué nos comemos y nos hacemos daño los unos a los otros sin ninguna necesidad? Y obviamente, y esto como quizás abriendo la puerta a una serie de cosas, es importante que nosotros sepamos que todo esto proviene del quebrantamiento de los mandamientos de la ley de Dios. Entristecernos porque a otros les vaya bien también nos hace egoístas y nos lleva a sentir ingratitud hacia Dios. Hace algún tiempo atrás escuchaba a un político diciendo esto. Supongamos que yo no tengo una oveja, pero conozco a alguien que tiene una, y estoy hablando de forma literal. Voy a colocarlo de otra manera. Supongamos que yo no tengo un vehículo, pero conozco a alguien que sí tiene un vehículo. Entonces resulta que yo estoy codiciando eso que esa persona tiene. Para yo, como ser humano común y corriente, ir y robárselo, me acarrearía a mí un gravísimo problema. Yo estoy envidiando lo que esa persona tiene. Entonces yo no estoy pensando en robárselo, prefiero ir a quemárselo. Porque si lo hago así, entonces los dos vamos a quedar en igualdad de condiciones. Y eso va a hacer que el hombre entonces se sienta más conforme. Fíjense que aquí no hay una intención de prosperar, aquí lo que hay es una intención de que todos seamos iguales. O sea, tú eres pobre y yo también lo soy y no tengo nada que reclamar. Nosotros vemos que otras personas tienen, y vamos a hablar de la honestidad en este mundo. Muchas personas consiguen las cosas que tienen con muchísimo esfuerzo. Eso no es que se lo regalaron. El problema es que después de que esa persona se ha esforzado, yo que no me he esforzado absolutamente nada, quiero quitarle lo que esa persona tiene. Eso es quebrantar los mandamientos de la ley de Dios. Por eso desde el principio estamos diciendo con nuestros hijos, no se vayan a traer un lápiz que no es suyo. No vayan a buscar un borrador que no es suyo. Con esfuerzo se le conseguirán las cosas que necesita, pero no necesitan ir a quitarle a otro. Porque automáticamente, ya dije, se abre una puerta para seguir pecando contra Dios. Hoy es un borrador, mañana será un teléfono celular. Y eso no lo podemos obviamente permitir. Tenemos que enseñar a nuestros hijos estas cosas. Así de que no podemos ser ingratos con Dios, adoptando una postura de reclamo y también de desobediencia contra el Señor. Bueno, hoy en día podemos decir, tenemos salud, tenemos un vestido sobre nuestro cuerpo, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos calzado en nuestros pies, tenemos alimentos. Pregunta, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Pero entonces estamos pensando, sí, pero es que yo tengo una casa de un piso y yo quiero tener la del vecino que tiene 2 pisos. O sea, no nos conformamos. Eso se llama ingratitud. Eso es ingratitud. Por eso, una vez más citamos Hebreos 13, dice, seamos contentos con lo que tenemos porque el Señor prometió, nada nos hará falta y Él siempre nos dará su provisión. Así de que no podemos nosotros dar lugar a cualquier deseo desordenado hacia las posesiones de otro. Albergar tales deseos se constituye en una flagrante violación del 10º mandamiento. Antes tenemos que dar gracias por estas cosas. ¿Saben que aquí en un país como Colombia, todos nosotros, los que habitamos en esta nación, sabemos que necesitamos de los empresarios? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos de ellos? ¿Ah? Porque ellos generan empleo. Y si nosotros tenemos empleo, ¿qué vamos a tener por ese empleo? Ingresos, alimento, vamos a tener vestido y lo necesario. Pero ¿qué tal si nosotros los colombianos estamos odiando y aborreciendo a los empresarios? ¿Qué pasa?
Se acaban las empresas. ¿Y cómo quedamos todos? Peor, ¿cierto? Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en cómo el Señor y el por qué constituye precisamente sus mandamientos para que los hombres no violentemos su voluntad. Queridos jovencitos, no debemos concluir este estudio de los mandamientos sin aplicarlos a nuestras propias personas. Hemos considerado el decálogo donde Dios requiere de los creyentes ciertos estándares de conducta. Pero estos estándares de conducta, mis queridos hermanos, no empiezan con los niños. ¿Con quién comienzan? Con los padres. Esos estándares primero tienen que ser aplicados por los padres. Yo nunca puedo exigirle a mi hijo algo que yo no hago. No puedo enseñarle obediencia cuando yo soy un completo desobediente. No puedo enseñar a mi hijo que no sea rebelde cuando yo soy un rebelde. ¿Cómo lo hago? Bueno, dicho de otra manera, pues obviamente nosotros no tendríamos ningún estándar moral para exigir absolutamente nada. Por eso es importante, obviamente, que nuestros hijos vean en nosotros el esfuerzo. Así de que, obviamente, hoy podemos sentir la confrontación que Dios nos hace constantemente. Podemos concluirlo, de hecho, en saber que de una u otra manera, lamentablemente, nosotros hemos quebrantado los mandamientos de la ley de Dios. No hemos guardado las cosas que Dios dice como es debido, y por eso tenemos que arrepentirnos. Quizás hemos permitido ídolos en nuestro corazón. No hemos honrado a Dios plenamente. No nos hemos regocijado al participar de la comunión los unos con los otros en el día del Señor. Somos deudores con respecto a nuestros padres terrenales. Quizá hemos asesinado, odiado o deseado el mal al prójimo. Hemos cometido adulterio con la mirada o con el pensamiento. Quizá no hemos sido consecuentes con la verdad. O a lo mejor, en algún momento hemos deseado las pertenencias de otro. ¿Cuál es la reacción de Dios? Pues la misma Escritura dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si nos quedáramos nosotros simplemente ahí, diríamos, no tenemos esperanza. Pero Pablo continúa, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros debemos sentar constantemente nuestra paz y nuestro descanso. Y debemos transmitir a nuestros niños esta realidad. Hemos fallado contra Dios. ¿Saben que una de las cosas más importantes que sanan las heridas, y esto lo estaba hablando hace poco con alguien, una de las cosas que hace que las heridas en el corazón sanen es nosotros ver a otra persona pidiendo perdón, o cuando nosotros mismos tenemos que pedir perdón? ¿Cuántas veces nosotros pedimos perdón a nuestros hijos? Cuando ellos se han dado cuenta que nos hemos equivocado, cuando hemos hecho las cosas mal hechas. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con nuestros hijos, con nuestros familiares, a decirles perdónenme, fallé, no hice las cosas bien? ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor perdóname en nuestra intimidad? Hoy terminamos ya el decálogo de los 10 mandamientos. Es la última intervención que tenemos acerca de los mandamientos, y esto tenemos que llevarlo claro en nuestros hogares. ¿Qué podemos nosotros hacer al respecto? La respuesta es absolutamente nada. Al ser pesados por los mandamientos hemos sido hallados faltos. Por eso el Padre envió a su Hijo. La promesa va más allá de la paga del pecado. Insiste constantemente en que la dádiva de Dios es vida eterna. Si la ley se aplica conforme al propósito divino, ninguno de nosotros sería justo por mérito propio. Ahora, sí, nosotros podemos ser justos solamente por medio de los méritos de Cristo, quien es para todos nosotros nuestra única esperanza. Hace poco pensábamos en algo, estábamos conversando con mi esposa y hablando acerca de las veces que nosotros regañamos a nuestros hijos injustamente.
Y ellos se dan cuenta que nosotros estamos siendo injustos, los estamos culpando de algo que no han hecho. Pero una de las cosas, como decía hace un momento, que sana esas heridas, es que nosotros vayamos y les pidamos perdón. Me equivoqué, juzgué mal, acusé mal, no lo hice bien, fallé. Eso ayuda a que la confianza y la seguridad de nuestros hijos sean puestas en nosotros, que nosotros podamos ser sus mejores amigos, que no tengan que ir donde los amigos a la calle, a ir a pedir consejos en otro lugar. Porque yo les aseguro algo, queridos jóvenes, en la calle jamás van a encontrar un buen consejo. En la calle no hay buenos consejos. Los amigos que no son temerosos de Dios jamás van a dar un buen consejo, nunca. Por eso es importante que nosotros abramos esta puerta. Los mandamientos fueron puestos para los ancianos, para las personas adultas, para los jóvenes, pero también para los niños. Así es de que todos nosotros vamos a tener que dar cuentas ante el Señor de lo que hayamos hecho. Y lo mejor es que lo hagamos con temor de Dios en nuestros corazones. El Señor nos ayude y nos siga bendiciendo de manera especial. Padres e hijos, Dios les bendiga. Quien desea orar, por favor, se coloca sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor por permitirnos culminar con este bloque de la enseñanza de los 10 mandamientos allí en nuestro catecismo infantil. Oremos. Mi maravilloso Dios, nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial, hoy te damos las gracias a ti, Dios Todopoderoso. Gracias infinitamente, Señor, por permitirnos tener la vida, la salud, por habernos permitido ser parte, Señor, de esta enseñanza que nos has traído, Señor, para edificación a cada uno de nosotros, Padre celestial, por habernos permitido, Señor, tener el discernimiento de comprender, Señor, la enseñanza de sus mandamientos para con nosotros y para con los niños, Señor. Más que nunca queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos fortalezcas, Señor, y que nos ayudes a colocar por obra, Señor, tus enseñanzas, tu palabra, Señor, especialmente que podamos edificarnos por medio de tu palabra, Padre celestial. Te pedimos por los niños, por los que están cerca de nosotros, por aquellos que podemos guiar y direccionar, Señor, en el camino hacia ti, Señor, para que nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para poder direccionarlo, Señor, con tu palabra. Especialmente te pedimos que nos ayudes a cumplir los mandamientos con nuestros ejemplos, con nuestra forma de vivir, y que podamos también, Señor, ser ejemplos vivos, Padre celestial, para el que anda en tinieblas, Señor. Muchas gracias por estos lugares donde enseñan tu palabra, Señor, por los lugares donde nos congregamos, y por aquellas personas, por aquellos pastores que tú has colocado, Señor, en esta hermosa tierra para la enseñanza de tu palabra, Señor. Muchas gracias por ello. Sea tu bendito, sea tu Hijo Jesucristo bendito, y sea el poderoso Espíritu Santo bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor, gracias una vez más por este tiempo, por el regalo de la vida, Señor, por permitirnos, Dios mío, domingo a domingo, abrir el catecismo infantil y hablar acerca, Señor, de las enseñanzas que no solo los alcanzan a ellos como niños o como jóvenes, sino también a nosotros también como adultos, Dios mío. Ayúdanos, Padre bendito, como oraba nuestro hermano Jairo, Señor, a colocar en práctica todas las cosas aprendidas. Que podamos nosotros, Señor, tener el discernimiento suficiente de comprender que tu palabra es viva y eficaz y de provecho para cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, renueva nuestras fuerzas y ayúdanos, Señor, para poder avanzar, Dios mío, en la edificación nuestra primeramente y también la edificación de nuestros hijos. Algún día pasaremos nosotros, nos iremos de esta tierra, pero nuestros hijos continuarán su camino. Señor, ayúdanos, Padre bendito, para que podamos trazar para ellos un camino seguro, Señor. Es Cristo mismo para todos nosotros. Gracias por tu cuidado y gracias por tu provisión en esta mañana una vez más, Padre bendito. Bendice los hogares, bendice la familia, bendice a los padres, bendice a los hijos. Bendice esta sociedad, Dios mío, que necesita tanto de ti.
Ayúdanos a apartarnos del mal, Señor, y ayuda a nuestra sociedad, Dios mío, a que pueda entender la necesidad que tienen de buscarte, Señor, y de proceder a un arrepentimiento verdadero. Señor, en tus manos nuestras vidas y para tu gloria en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces en el día de hoy con la enseñanza por allí en el Evangelio según San Juan. Vamos a proseguir, obviamente, para que podamos hablar del tema propuesto una vez más en el día de hoy. Como dije hace un momento, terminamos el bloque de los 10 mandamientos. Igual proseguimos con el estudio del catecismo infantil hasta que terminemos la última pregunta, si así Dios nos lo permite. Y lo importante es que en ello entonces, ya como iglesia también nosotros estemos meditando en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 44 y 45. Si están ahí, voy a dar lectura a estos dos versículos nomás y continuamos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Amén. Muy sencillo, ahí oremos por un momento más. Señor, gracias. He aquí tu palabra, he aquí tu pueblo, Señor. Estamos a expensas, Señor, de tu misericordia infinita. Te pedimos que nos guíes, Señor, en este momento al estudio de tu palabra y que permitas también, Señor, que así como abrimos, Padre, las enseñanzas para los niños y para los jóvenes, también como familia, nosotros en esta mañana nos preparemos, Señor, para recibir tu palabra bendita. Dios mío, encomendamos este tiempo en tus manos. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo y suplicamos, Señor, para que todos nosotros seamos preparados y guiados a toda verdad y a toda justicia para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar o vamos a reflexionar con el título La fe y la Biblia. Estas dos cosas son supremamente importantes. Usted y yo estamos siendo enseñados en los misterios de Dios. Pero a veces la palabra de Dios es como cuando nosotros abrimos un libro de álgebra. ¿Qué sucede cuando nosotros comunes y corrientes abrimos un libro de álgebra? ¿Qué entendemos allí? Muy poquito. Y nos damos cuenta que necesitamos entonces de alguien que nos guíe para poder entender estas cosas. Bueno, la palabra de Dios es lo mismo. Pues muchas personas abren la palabra de Dios y ¿qué entienden de ella? Muy poquito, nada quizás. A veces nada. A veces nada. Entonces para eso se necesita de alguien que le enseñe y le guíe para poder entender. Estas dos cosas son importantes. Por eso entonces el tema es la fe y la Biblia. La Biblia es un libro puesto en las manos del ser humano. Pero un libro puesto en las manos del ser humano como tal no sirve si no se entiende. Ninguno de nosotros va a ir a recibir en una universidad un título. Por ejemplo, este hombre se le otorga el título porque fue preparado en todas las ciencias del álgebra. Pero resulta que no conocemos absolutamente nada de ella. Dicho de otra forma, un título de nada sirve si nosotros no estamos preparados profesionalmente para ejercer esa labor. De seguro pasaríamos vergüenza si alguien nos preguntara ¿qué tanto entiende usted del tema? Asimismo resulta con las Sagradas Escrituras. El libro como tal en nuestras manos no sirve si realmente nosotros no somos convencidos de lo que está escrito. Por eso muchas personas tienen una Biblia en sus casas, hablando a nivel general. La tienen abierta en el Salmo 91. ¿Para qué? ¿Para qué la tienen abierta allí? Mantra. Es un mantra, es como un talismán. Entonces le dicen, no hay que abrir la Biblia en el Salmo 91 para que aleje a las brujas. Porque el Salmo 91 es el Salmo de protección.
entonces van a dejar los maleficios, la gente que nos quiere hacer mal, y es así como antiguamente se decía que si llegaba una visita y nosotros no queríamos que se demorara mucho, entonces colocaban una escoba con las cerdas de para arriba, y la visita se iba a cansar rápido y se iba a ir. Esos agüeros, exacto, esos agüeros se utilizan todavía, y lo lamentable de todo esto es que se usa la Biblia para eso. Bueno, la Biblia no es para espantar esas clases de cosas. Para eso nosotros necesitamos algo más que eso. Vuelvo y reitero, la Biblia como tal, sola, no sirve si realmente nosotros no entendemos. De hecho, es uno de nuestros objetivos en el día de hoy, y es presentar sencillamente todos los elementos y las razones que Dios ha usado para permitirnos escuchar su voz, específicamente a Cristo y su palabra bendita, que es la Biblia. Y al mismo tiempo sostener que la Sagrada Escritura es necesaria por ser palabra inspirada de Dios, completa, inerrante y suficiente para la salvación del hombre. Así es de que cuando nosotros unimos estas dos cosas, insuperablemente el ser humano va a conocer verdaderamente la esencia de la salvación. Y reitero, ahí es donde tenemos que mantenernos. Estos versículos leídos contienen una afirmación clara de Jesús y presentan un resumen general de su enseñanza y en la parte final precisamente de su ministerio. Aquí hay temas conocidos. Ustedes van a mirar allí en el pasaje que buscamos en Juan 12, versículo 44, y van a encontrar algunas cosas que ustedes ya han escuchado. Primero, la necesidad de la fe y la estrecha relación entre Jesús y quien lo envió. Aquí, en este pasaje, repetida por 3 ocasiones. Versículo 44, versículo 45 y versículo 49. Ahí encontramos nosotros en estos 3 versículos las afirmaciones donde el Señor dice, el que me envió. El que me envió, es lo que dice en 3 ocasiones. La idea de Jesús también la encontramos allí como la luz, y el contraste que existe entre la luz y también las tinieblas. O sea, allí vemos precisamente estas dos cosas. Versículo 46, ahí ustedes lo pueden mirar. Yo la luz he venido al mundo, dice allí. El segundo tema principal es el juicio. Este lo encontramos versículo 47 y 48. Así es de que no dejó el Señor lejos lo que tenía que decirnos también. Si el Señor hubiese dicho que nosotros íbamos a vivir en este mundo y luego íbamos a morir y nos íbamos a ir a un lugar parecido a un campo, no de concentración, sino un campo de diversión, entonces nosotros ¿qué haríamos? Vivamos felices aquí, porque cuando vayamos a ir allí, vamos también a vivir felices. El problema es que el ser humano no entiende el término felicidad y no entiende el término libertad. Cuando alguien habla de libertad en este mundo, está hablando de hacer lo que se le venga a la cabeza, sin restricción alguna. A eso le llaman libertad. Y cuando le llaman felicidad, el hombre dice, hagamos lo que se nos venga al corazón porque eso es ser feliz. El hombre no entiende. ¿Qué es esto? Para eso necesitamos entonces del Señor. Por eso en el versículo 47 y 48 el Señor habla acerca de un juicio. Es para que nosotros tengamos temor en el corazón. La vida hay que vivirla así. Que nosotros podemos ser felices, podemos tener gozo, podemos nosotros verdaderamente deleitarnos de una verdadera alegría. La respuesta es sí, pero en Cristo, con temor de Dios en nuestro corazón, no en nuestra manera. Aunque el juicio es determinado por la palabra del Señor, sin embargo, su misión no era principalmente para este propósito. O sea, el Señor no venía solamente a hacer juicio, el Señor venía a salvar. Su objetivo era precisamente ese. El juicio era solamente la consecuencia. ¿La consecuencia de qué? Pues decía hace un momento el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vivir bajo los propios razonamientos del ser humano es caer precisamente en tinieblas. Eso entonces lo encontramos allí en el versículo 48. ¿Cuál es el agente del juicio? Dice, es la
palabra. Ustedes pueden leer allí en el versículo 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice, la palabra que os he hablado, o sea, ella misma. Es para nosotros, lo decíamos la semana anterior, es para nosotros el juez crítico. Es el crítico nuestro. Bien, allí entonces se relaciona con la identificación inicial de Jesús como el verbo. La palabra nos juzgará. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo es la palabra, el logos, que para nosotros se hizo carne, dice allí en el capítulo 1, en el verso 14. Entonces, cuando el Señor dice, el que no recibe mi palabra, o sea, el que rechaza la palabra, ¿está rechazando a quién? A Cristo, que es la palabra. Eso es todo, ¿no? Para no redondear más el asunto. Es claro que la base de autoridad es de gran importancia en el tema del juicio, y aquí precisamente se basa en el perfecto acuerdo entre el Padre y el Hijo. El Señor desde el principio, en el verso 44, está diciendo, el que no me reciba a mí, no reciba a mi Padre, el que me vea a mí, vea a mi Padre, el que oye mis palabras, está escuchando las palabras del Padre, siempre lo ha dicho. El tema de la vida eterna, mencionado ya finalizando en el verso 50, repite lo que ya se ha dicho antes en el Evangelio. Juan termina el ministerio público de Jesús con una afirmación que subraya la importancia de toda su enseñanza para todos nosotros. Lo decíamos hace poco, sin la palabra de Dios no hay cristianismo. No hay cristianismo. Pero vuelvo y reitero, el cristianismo no existe si no hay fe. Necesitamos que haya dos cosas para nosotros. Aquí podemos formularnos para todos nosotros dos preguntas, y es, ¿en qué creemos? ¿Por qué lo creemos? Como lamentablemente nos damos cuenta que el mundo vive de una forma demasiado alejada del Señor, pues obviamente podemos encontrar una realidad lamentable, y es que el mundo ha caído en un sincretismo religioso. Es fácil decir, amo a Dios y al mismo tiempo hago mi propia voluntad. Creo en la palabra de Dios, pero también creo en lo que yo digo. Y esto obviamente hundió al ser humano en un sincretismo que no entiende qué es lo que Dios exige y qué es lo que nosotros debemos hacer. El ser humano dice, creo en Dios. ¿Dónde está Dios? Está en el cielo, mas sin embargo me postro a una imagen. Sí, yo creo en Dios, pero es que si no lo dice fulano de tal, de la manera como lo enseña allí, entonces no puedo creer solamente en la Biblia. Dicho de otra manera, le colocaron una muleta a la Biblia. Por sí sola no es suficiente, según este concepto. Entonces la pregunta, vuelvo y la formulo, ¿en qué creemos? ¿Y por qué lo creemos? Que para estas dos cosas también tenemos que tener dos bases fundamentales. O sea, sabemos nosotros que creemos en Dios, pero ¿por qué creemos en Dios? ¿Y en qué nos fundamentamos? Es importante entonces que tengamos claro esto. Debemos entender que la fe debe estar fundamentada en la verdad de la palabra de Dios, porque esta es la única forma en que la fe puede sostenerse. Entonces, las personas dicen, yo tengo fe en la mata de sábila, tengo fe en la herradura, tengo fe en la cruz de Caravaca, tengo fe en lo que sea, o sea, yo tengo fe en todo. Muchas personas cuando se toman un agua de hierbas y se curan de algo dicen, yo le tengo fe a esa matica. Entonces la cuestión es que la fe se ha vuelto muy relativa. O sea, fe es creer en cualquier cosa. Por eso cuando decimos creemos, pues tenemos que respondernos, ¿y en qué creemos realmente? Cuando nosotros decimos por qué lo creemos, tenemos que tener un fundamento por qué lo creemos. Ahora, ¿dónde vas a fundamentar tu fe, mi querido hermano?
¿Dónde? ¿En qué fundamentas tu fe? ¿En qué? La palabra de Dios. Ahí es donde fundamenta. La única manera que tú sepas que vas por el camino correcto y tienes la fe correcta es cuando conoces las Escrituras. Yo me admiro de eso, de muchas personas que se llaman cristianos, no conocen la Biblia, no sé en qué creen, por eso es que creen en cualquier cosa. Creen en sueños, ilusiones, visiones. Y son cristianos, según ellos. Es lamentable, realmente no tienen un fundamento, no pueden sostener su creencia, porque no existe otra manera. También comprender que la fe nunca debe depender de la tradición de los antepasados. Este es otro punto. Quizá no vaya a terminar mi tema en el día de hoy, lo dejaremos para el domingo entrante, pero quiero ir paso a paso. Nuestra fe nunca debe depender de la tradición de los antepasados. Precisamente muchas personas, y especialmente voy a hacer referencia a un lugar donde vivía hace poco, allí le dicen a uno: mis padres fueron esto, mis abuelos fueron esto, y yo soy esto y así moriré. Entonces parece que esa creencia se transmite de generación en generación. Entonces dicen: vamos derecho al cielo. ¿Por qué? Porque mi abuelito se fue para el cielo porque él adoraba la imagen de tal. No, eso no va a salvar. Si no hay conocimiento de las Escrituras y a la gente le ofende realmente que uno le diga: si usted no conoce la Biblia, no sabe usted ni para dónde va. La gente le ofende eso. ¿Cómo fundamenta su fe? ¿Cómo fundamenta su fe? Ahora, esto no es un asunto, hermano, y quiero que nos desencasillemos de ahí, porque a veces a los cristianos nos colocan una carga que no debemos llevar. No, es que tú tienes que orar por ellos, por tus familiares que se salven, mientras tanto los familiares son borrachos, son malvados, y nosotros pelándonos las rodillas orando por ellos. Y resulta que ellos nunca van a cambiar hasta el momento en que el Señor verdaderamente les convence. Porque usted y yo no fuimos convencidos porque alguien hizo algo por nosotros. Realmente el Señor nos encontró en el camino y nos encontró en la peor condición. Y es interesante entonces esto, porque obviamente cuando se habla de que nuestra fe depende de la tradición de los antepasados, entonces mis padres fueron así y yo continúo en ese mismo orden. La fe en la palabra tampoco se transmite por herencia familiar. Yo te voy a dejar a ti, hijo, una herencia, un depósito. La fe. ¿Y dónde van a sacar esas consignaciones? ¿Dónde están? ¿Cómo uno, como padre, cómo uno va a transmitir una herencia familiar llamada fe a otro? ¿De qué manera? Ahora, lo que dice la Escritura es que la fe es un don de Dios. Es un regalo inmerecido. Es un regalo de gracia. Y todo esto lo estamos diciendo simplemente porque es necesario que nosotros verdaderamente comencemos a mirar las cosas desde la perspectiva del Señor. El Señor vino y predicó el Evangelio. Ahora, ¿qué ejemplo malo dio el Señor? ¿Qué ejemplo malo dio? Ninguno. Ninguno. ¿Dónde el Señor erró u ofendió en alguna de sus palabras? Nunca. Mas sin embargo lo rechazaron, lo odiaron y terminaron matándolo. Entonces, si nos ponemos nosotros a pensar verdaderamente, es que no hay ninguna manera en que nosotros podamos transmitir una herencia familiar de fe en otra persona, si Dios verdaderamente no interviene. Es totalmente imposible. Ya dije, termine uno hablándole a la persona. Algo que a mí me ha defraudado tanto de este mundo es dedicarle tiempo a una persona, y cuando pasan los años me doy cuenta que termina metido en una secta. Digo, pero Dios mío, todo el tiempo que le dediqué a esa persona y terminó allá. ¿Ah? O cuando usted, mi querido hermano, va y visita a una familia, usted va y habla con esa familia, les abre las Escrituras, ora con ellos, y cuando dicen: no, hermano, es que lo que pasa es que me estoy congregando en tal lugar. Pero ¿cómo fue posible que terminó allá? ¿Cómo pudo ser posible? Y es porque esto no se transmite como una herencia. Esto quiere decir que yo toco la puerta de una familia y hablo con esa familia, pero yo no le puedo transmitir fe a esa familia.
Usted y yo tenemos que descansar, hermano, que solamente podemos nosotros sentirnos satisfechos de hacer la voluntad de Dios. Fe y Biblia. Sentir que somos privilegiados porque también ese regalo no es para todos. Es algo que, bueno, muchos no lo han aceptado, pero es así. Tampoco la fe se transmite por el ADN. Yo soy cristiano y mi hijo será cristiano. ¿Por qué? Porque él lo lleva en la sangre. ¿Sí? Eso no se transmite por ADN. Eso no es algo que se aplica así, como si fuera una transfusión sanguínea. Las dos cosas, mi querido hermano, este mundo las necesita. A veces nosotros cometemos errores cuando le decimos a un impío, lea la Biblia. Y la persona lee la Biblia y después con el tiempo nos lo conseguimos y le decimos, ¿qué? ¿Cómo va con el estudio de la Biblia? Bien, pero no entiendo nada. La vida sigue siendo la misma. Muchas personas, si ustedes lo saben, han estado sentados en esas sillas. Ya no están con nosotros. Y no porque hayan fallecido, simplemente porque se fueron al mundo otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué escucharon? Que no les haya gustado. ¿Por qué se van? Y a veces uno piensa, ¿será que nosotros somos los culpables? Y a lo mejor sí. Saben que decir la verdad siempre causa rechazo. Bueno, el mejor ejemplo de esto precisamente es el Señor Jesús. Así es de que la fe tampoco se transmite por el ADN. El hecho de que yo sea creyente no quiere decir que mi hijo vaya a ser creyente. Podrá ser un impío si el Señor no interviene en el corazón de él. Así es de que esto no se transmite de esa manera. Fíjense, hermanos, que cuando se va al médico por problemas de salud, lo primero que le preguntan al paciente es por antecedentes familiares. ¿De qué recibió usted de malo de su antepasado? ¿Por qué está así ahora? Pero nunca hay una explicación del por qué, y esto es lo que estaba pensando yo hace algunos días atrás. No hay una explicación del por qué los abuelos antiguamente vivían tantos años y nosotros que somos más jóvenes nos enfermamos de cualquier cosa. Y le preguntan a uno los antecedentes familiares, bueno, mi abuelo murió de tantos años, 90 años, y yo ya tengo 50 y parezco un abuelito. No, ahí sí simplemente pensamos nosotros, estos pocos se enfermaban, ¿y por qué los descendientes más jóvenes tienen tantos problemas de salud? Bueno, la explicación que encontré para esto es que no hay explicación. La vida de ellos no es la misma vida nuestra. Todos nosotros fuimos llamados por el Señor a vivir de una manera y a cumplir ciertos propósitos. La cuestión es que de ellos no recibimos nosotros fe, ni tampoco recibimos conocimiento de Dios. Pero hemos recibido una serie de cosas que obviamente al mismo tiempo nos las va mostrando. La buena salud tampoco se transmite por el ADN. Una de las cosas que nos preocupan a nosotros mucho es cuando alguien llega donde estamos todos sentados en grupo y estornuda. ¿Qué piensa uno? Lo trajeron. Y después uno empieza así como a sentir picor en la nariz y dice, uno fue fulano, seguro. Trajo el mal. Sí, lo trajo. Que uno está pensando eso precisamente porque uno entiende que lo que se propaga muy fácilmente son las enfermedades. Pero llega alguien con una salud rozagante y a ninguno se le pega. A ninguno se le pega. Y esto es algo que nosotros obviamente estamos viendo constantemente en estas cosas. Ahora vamos a relacionar algo. Es importante que la fe en las Escrituras no se puede transmitir por el ADN. Fíjense que es más fácil copiar malas costumbres que buenas costumbres. Es más fácil seguir falsos conceptos religiosos. Es más fácil tomar un mal camino. Normalmente cuando hay un hijo que es malo y él quiere excusarse de sus pecados, dice, no, mi papá era malo. ¿Y usted? También.
Pero cuando hay un papá bueno y un hijo malo, entonces no hay excusa. O viceversa. Entonces, hay algo aquí, precisamente es la manera, precisamente como el ser humano propone su mal camino. Segunda de los Corintios, en el capítulo 4, si alguien puede ubicarse por ahí, Segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6. Lo leemos y continuamos. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 45. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta que dice que el enemigo cegó el entendimiento? Pero dice que el Señor abrió la luz del entendimiento. Eso es una de las cosas, obviamente, que nos llevan a nosotros a pensar en la necesidad que nosotros tenemos de la fe en nuestros corazones. Todo lo que nosotros vemos simplemente es el resultado del alejamiento del ser humano de Dios. ¿Por qué pasa lo que pasa? Ahora, sí es cierto, y como lo enseñamos constantemente en el catecismo, que nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Pero no descansemos simplemente en ese buen ejemplo, tenemos que descansar en el Señor. Porque a lo último terminamos defraudados. Uno constantemente llama al hijo y le dice, ¿por qué tú haces eso? Que yo no te lo enseñé, ni tú me viste hacerlo. Y parece que nosotros terminamos culpándonos a nosotros mismos. Lo mismo sucede cuando hay un familiar. ¿Qué es lo que le hemos enseñado mal? ¿Qué le hemos dicho mal? Ahora, en este caso, simplemente podemos nosotros descansar en la obra del Señor, en estos corazones, tal como lo hizo con nosotros. En la peor condición en la que nosotros estábamos, en algún momento el Señor empezó a llamarnos, nos rescató. Y no podemos decir realmente, uy, fue que yo algún día me desperté con ganas de buscar de Dios. No, eso nunca pasó. El Señor nos encontró en el camino cuando estábamos más necesitados. Y lo único que podemos pedir al Señor es que tenga misericordia. Pero nunca podemos nosotros pensar que fuimos los llamados verdaderamente a colocar fe en el corazón de los demás. No lo hagamos de esa manera porque vamos a terminar totalmente decepcionados. Usted se puede desgastar, mi hermano. Se puede desgastar usted tratando de ganarse al mundo. Se va a dar cuenta que eso no va a ser así. Siempre leemos en las Sagradas Escrituras las referencias que hay. Ejemplo, en el tema del diluvio. ¿Cuántos años duró Noé predicando que iba a haber un diluvio? Y se dice que cronológicamente al menos gastó 150 años de su vida diciéndole a estos que iba a venir un gran diluvio, que tenían que cuidarse. ¿Le creyeron? No le creyeron. No le creyeron. Y lamentablemente quienes subieron al arca fueron no los seres humanos, los animales. Obedecieron mejor al Señor. Estos se subieron al arca. Y entonces Noé, luego de haber predicado por todo ese tiempo, se da cuenta que los únicos que se suben al arca son 7 personas. 7 más, 8. Con Noé 8. Pero ¿quién era el que predicaron? Pues él tenía que subirse, ni modo que iba a predicar y se iba a quedar por fuera. Eso que eran la promesa cobijó a los familiares. Claro, pero mire esto, de toda esa cantidad de personas que habían, se suben estas 7 personas junto con Noé. ¿Y el resto? Pero si a todos les dijo que iba a venir un diluvio, ninguno le creyó. Si hay algo interesante en este tiempo y usted quizás lo coloque a prueba, usted vea un corrillo de amigos que están hablando de cualquier cantidad de sandeces, usted diga, la Biblia dice,
No queda nadie, nadie ahí. Y en aquel tiempo con Noé, se suben estas personas junto con él, siendo que se había preparado un arca. Mejor se hubieran ahogado los animales y los seres humanos se hubieran montado al arca. Pero no fue así, con todo el tiempo que dedicó para enseñar. Mas sin embargo se dio cuenta que luego que 150 días después las aguas descienden y entonces el hombre se baja, se hace una viña, se prepara un vinito, se lo toma y queda dormido. Y entonces eso llevó precisamente a que tuviera que maldecir a uno de sus hijos. El pecado se le montó al arca. Ahí continuó de nuevo la mala cizaña, la cizaña mala, ahí en el arca. Nuestro Señor Jesús, que es el mayor ejemplo para todos nosotros, predicó por lo menos 3 años de su vida. Y es importante porque ese tiempo no solamente se dedicó a hablar, sino a hacer cosas. Mas sin embargo, días después de haber tenido una entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, yo lo decía hace poco, entró por un camino en una entrada triunfal y por el otro camino salió con una cruz a cuestas. Todos los que lo vieron, todos los que miraron sus milagros, todos los que vieron la manera como él hablaba, la forma como se comportaba, muchos de ellos estaban luego allí en aquel patio gritando: crucifícale, crucifícale. Y ahí es donde tenemos nosotros que hacernos una pregunta. Si al Señor Jesús terminaron crucificándolo, siendo que Él es Dios, ¿qué podemos esperar nosotros? Ya dije, lo que podemos hacer mejor es descansar en la obra del Señor, para que nuestras fuerzas no se terminen, para que nuestro ánimo de buscar del Señor no se acabe. Y esto lo digo es porque a veces nosotros miramos más hacia afuera que hacia adentro. Decía alguien hace poco: no voy a la iglesia porque el pastor no está. Y bueno, todos nosotros tenemos que saber que los pastores no van a salvar a nadie. Y que nosotros vamos al templo no a buscar los pastores, vamos a buscar de Dios. Que nosotros no vamos a esperar a, oiga, acá en el templo, ¿dónde está el cubículo, el cajoncito donde nosotros venimos a pedir perdón por nuestros pecados? No existe, en un templo cristiano no existe eso. Porque usted, mi querido hermano, viene a colocarse a cuentas con Dios. Y usted no necesita un hombre como intermediario, no, el intermediario ya vino y murió por nosotros. Nosotros venimos al templo solamente a adorar, a colocarnos a cuentas con el Señor, independientemente de los demás. ¿Saben que lo que más causa desánimo dentro de las iglesias cristianas es mirar cuando las sillas están quedando vacías? No, pero ¿dónde están los hermanos? Bueno, yo tampoco voy este domingo, porque ya no vinieron los hermanos. Bueno, la vida cristiana no depende del que se sienta a mi lado. La vida cristiana depende de Dios que me salvó. No depende de más nada. Ese es un gravísimo problema que desanima y desalienta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando nuestra vida cristiana hacia afuera y no hacia adentro. Tenemos la gran responsabilidad, sí, de animar, de alentar, de todo lo demás. Pero es que la responsabilidad comienza conmigo. Yo tengo que buscar de Dios independientemente del otro. La salvación mía no depende del hermano, ni la salvación del hermano depende de mí. La salvación nuestra depende del Señor. Y por eso es que hay una responsabilidad de buscar de Dios individual. Porque cuando partamos de esta tierra vamos a ir a presentarnos ante el Señor de forma individual. Individual. Por eso nuestra búsqueda es individual. Pero hermano, ¿nos preocupamos por los hermanos que no vienen? Por supuesto que nos preocupamos por ellos y oramos por ellos. Claro que sí. Pero la situación no está en cómo los obligamos, porque no pueden estar sentados en una silla amarrados. Ya saben ustedes que la búsqueda del Señor es una búsqueda voluntaria. El cristiano que no viene al templo no viene porque no quiere. Eso es todo. Entonces es lo importante que nosotros entendamos: fe y Biblia.
Ya tenemos el regalo del Señor, tenemos el depósito del Señor, que es la fe, es un don, un regalo. Ahora tenemos las Escrituras, es otro regalo. Ahora lo único que necesitamos nosotros, y estoy hablando de forma individual, ir a las Escrituras y obedecer de forma individual. Eso es todo. Si cada uno de los cristianos entiende esto, no necesitamos preguntarnos ¿y por qué las sillas están vacías? Porque ya todos nosotros sabremos qué tenemos que hacer, ¿sí o no? Eso es todo. Eso es todo. Todos sabríamos qué tenemos que hacer sin necesidad de que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El conocimiento de Dios nos dice a nosotros, así es que tienes que hacer las cosas, así es que tienes que caminar, así es que tienes que vivir tu vida cristiana. Amén. Eso es lo que voy a hacer. Y tenemos que encaminarnos por ahí. Yo les aseguro que ese es el secreto más grande. Aquí a las personas tampoco se les puede engañar. Y yo creo y espero que ustedes den testimonio precisamente de esto. Que hermano, que si usted no tiene trabajo, vente para acá, que aquí te conseguimos un trabajo y oraremos y seguro el trabajo se te va a dar. Que si tú tienes problemas económicos, vente para acá, que aquí se van a arreglar los problemas económicos. Que si tú estás enfermo, ven el lunes, culto de sanidad, y aquí te vamos a sanar. No vamos a engañar a la gente de esa manera. Porque no estamos ofreciendo lo que nosotros no damos. Oramos al que lo da. Ahora, en este caso, nosotros simplemente oramos y decimos al Señor, hágase tu voluntad, pero no engañamos a ninguno. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Si no hay ofrecimientos, no hay búsqueda. Por eso los púlpitos se han vuelto plataformas políticas, donde solamente se ofrece. ¿Y al creyente le gustan los qué? Los ofrecimientos. Simplemente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues vente, porque aquí te vamos a solucionar tus problemas, aquí vas a ser feliz, aquí se te va a acabar todo el problema. No, el Señor dijo que íbamos a tener aflicciones en este mundo. Pero lo más importante es que estamos juntos para que oremos al Señor juntos. Y el Señor hará su voluntad, como Él quiere, pero sin ofrecimientos. Ahora uno pregunta, ¿por qué la gente no busca a Dios de esta manera? Precisamente porque el oído del ser humano está afilado a que le prometan algo. Eso es todo. Ahora, ¿en la palabra de Dios tenemos promesas? Sí, pero no que un día un tipo llamado Benny Hinn llegó y dijo, Señor, yo sé que tú allí en el cielo me darás riquezas, pero yo no las quiero allá, las quiero acá. Los seres humanos no están esperando las promesas de Dios en la eternidad, sino aquí. Por eso se habla de ser millonario, y por eso se habla de tener riquezas en este mundo, y por eso la gente corre a aquellos lugares. Vamos a la iglesia de los millonarios. Vamos a la iglesia que sana. Vamos a la iglesia que da respuestas a todo. La cuestión es que nosotros tenemos la respuesta desde hace algo más de 2000 años en nuestras manos. Fe y Biblia es lo que necesitamos. Y si nos mantenemos en ese carril, vamos a ir a la meta que está siendo propuesta. Por eso, en ocasiones, el cristianismo se descarrila, porque no sigue los lineamientos de Dios. Necesitamos nosotros aprender a descansar en ello. Para terminar, simplemente decimos, Dios no dejó a su iglesia para que como un sembrador anduviera esparciendo la fe. No. La gente va a la iglesia a buscar fe, pues está perdiendo el tiempo. En la iglesia no se le da fe a nadie. ¿Por qué? Simplemente porque no es como si se aplicara una vacuna. Pues vamos a vacunarlos a todos aquí para que todos tengan y gocen de buena fe.
Eso no existe en el cristianismo. La iglesia no le da fe a nadie. ¿Me escucharon bien? La iglesia no le da fe a nadie. El que va buscando fe a la iglesia está perdiendo el tiempo. No. En la iglesia se recibe la instrucción de la palabra de Dios, pero la fe es un don, es un regalo de Dios. Así de que en la iglesia no se está esparciendo fe. La iglesia lo que hace es esparcir la palabra y la fe se fortalece por el oír la palabra. Eso es lo contrario. Mis queridos hermanos, quienes puedan haber escuchado y visto en este día el servicio, es necesario que nosotros retornemos a nuestros orígenes. Y estos que trazó el Señor desde el principio. Tenemos que volver a analizar nuestro cristianismo. El mundo nada ofrece. Afuera no hay nada que nosotros debamos buscar. Nada hay afuera que nosotros deseemos, porque nada de eso realmente va a suplir nuestra necesidad espiritual. Al mismo tiempo, dentro, nosotros tenemos que entender que aquí los problemas continúan. Estamos siendo sujetos a persecuciones. Estamos siendo sujetos a faltantes en nuestro hogar. Y no podemos nosotros simplemente enmarcarnos en ello, porque es que la cuestión es que decimos, bueno, llegué a la iglesia y los problemas continuaron, entonces falló Dios, me voy. Me cansé de orar y como no recibí respuesta, entonces no creo más en Dios. No, o ahí no es la iglesia, toca ir a buscar una donde sí nos ofrezcan y nos prometan. No, si nosotros nos metemos en esa burbuja vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Es simplemente que nosotros en medio de todo aprendamos a ser agradecidos. Ya lo leíamos hace un momentico por allí en el texto, voy a citarlo una vez más, Hebreos 13:5. Pues sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tengamos. Y sigamos adelante, porque el fin del creyente genuino no es amontonar riquezas en este mundo, porque el día que nosotros nos muramos, nos vamos a ir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Todo va a quedar aquí. Ahora, esto no estoy diciendo que tener riqueza sea malo. Lo que estoy diciendo es que no debemos colocar nuestro corazón en ellas. Debemos siempre confiar en nuestro Señor. Que Él nos ayude, que Él nos sustente, que Él nos sostenga. Que todos los días de nuestra vida verdaderamente podamos encontrar un motivo por el cual buscar de Dios. Si estás pasando por enfermedad, busca de Dios. Si estás desanimado, busca de Dios. Si estás pasando por momentos provechosos en tu vida, busca de Dios. Si estás triste, busca de Dios. Si estás feliz, síguelo haciendo. En todo momento. Que Dios no esté encasillado en aquello de cómo me siento yo. Si me siento bien, voy a buscar de Dios. Si me siento mal, no lo busco. Si tengo problemas, no lo busco. Y si no tengo problemas, lo busco. No. Que sea una relación genuina en las buenas y también en las malas. Esa es la esencia del cristianismo y ese es el cristianismo verdadero. No dejen que le maquillen la palabra de Dios, no dejen tampoco que le mientan. Miremos objetivamente qué es el Evangelio de verdad. Y como digo, siempre nosotros teniendo y manteniendo una lealtad para con Dios. Cuando nosotros vamos, estoy hablando con los caballeros, vamos ante un pastor, ante un sacerdote o ante un notario, allá nos dicen que nosotros debemos ser fieles. ¿Cuándo? ¿Ah? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Pero allí la esencia es que nosotros debemos ser fieles siempre, siempre, ¿cierto? Nadie se va a separar porque no, hoy no hubo para el arroz, separémonos. Bueno, ¿y dónde está la lealtad? ¿Que por qué siempre estamos condicionando las cosas y a veces condicionamos a Dios? A veces condicionamos a Dios.
El Señor, si tú me das, te busco. Si no me das, no te busco. Señor, si no tengo problemas, te amo. Señor, si tengo problemas, mi amor se acabó. Porque entonces no tendría sentido realmente nuestro deseo de honrar, de buscar y de servir al Señor. Para servir al Señor debemos hacerlo en todo tiempo. Y la lealtad para con Dios debemos mantenerla en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud. También es un reto bastante difícil para el creyente del pueblo. Exacto, si mis seres queridos van conmigo, te buscaré, y si no van conmigo, no te buscaré. Si ellos son salvos, te amaré, y si no son salvos, no te amaré. Si mis hijos caminan correctamente, te amaré, y si ellos se tuercen en el camino, no te amaré. No. Ya dije desde el principio, es un compromiso individual. Dios y yo. Que el Señor nos ayude y el Señor nos permite, y el Señor nos permita a todos seguir siendo fieles en todo momento. Cuando pienses en el cristianismo, piensa en cómo los primeros cristianos tuvieron que sufrir persecuciones y muerte. Cuando pienses en el valor de la palabra de Dios, piensa en cómo muchas personas tuvieron que ser perseguidas y muchas de ellas asesinadas, solamente por querer traducir la palabra del Señor a nuestro propio idioma. Cuando pienses en lo maravillosa que es la vida, no te olvides que el Señor te promete que es más maravilloso estar con Él por toda la eternidad. De nada sirve que el hombre se gane el mundo entero si pierde su alma. Que el Señor nos ayude y nos siga sosteniendo en todo. Amén. Oremos entonces, hermanos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Hoy simplemente, Señor, nos hemos tomado el tiempo para reflexionar un poco acerca de nuestra vida cristiana. No permita, Señor, que ante ti, nosotros los creyentes, coloquemos condiciones. Porque cuando tú viniste a morir por nosotros, no nos colocaste condiciones. Cuando tú viniste a rescatarnos y a regenerarnos, no colocaste condiciones. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y más sin embargo tú nos diste vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos, Padre bendito, a tenerte en cuenta a ti en todo, Señor. Que tú seas lo más importante para nuestra vida. Que nuestra vida cristiana realmente tenga la esencia de aquel hombre, de aquella mujer, sufrido, valiente, guerrero, anegado, en medio de las diferentes situaciones. Pero que nosotros también podamos disfrutar, Señor, cuando tú nos pases por momentos de abundancia, cuando nos pases por momentos, Señor, de gozo, de alegría, pero que siempre tu presencia sea real en cada uno de nosotros, Dios mío. Señor, vemos la dificultad de este mundo. Quisiéramos que nuestros familiares siguieran el camino correcto, que tomaran los buenos ejemplos, Señor, pero nos damos cuenta que es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin el conocimiento de tu palabra es imposible que nosotros tengamos un camino correcto. Señor, ayúdanos y ayuda, Señor, a aquellos por los cuales oramos. Dios mío, para que ellos también puedan encontrar, Señor, el camino, que tú les dirijas, que tú les guíes, Señor. Y en todo ello rogamos, Señor, que nos ayudes a descansar. No permitas, Señor, que seamos defraudados. Tampoco permitas que nuestras fuerzas mengüen al mirar las pocas respuestas, Señor, de aquellos que caminan con nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a no perderte a ti de mirada, Señor, de vista. Que pongamos nuestros ojos en ti, Señor, y que todos los días de nuestra vida deseemos fortalecer nuestra comunión contigo. No permita, Señor, que las cosas externas, Señor, marquen nuestra vida cristiana. Más por el contrario, Señor, ayúdanos todos los días, Señor, a caminar contigo, a depender de ti, a mantener una comunión estrecha contigo, Dios mío. Porque lo que tú vas a hacer, nadie lo podrá estorbar, Señor. Pero también cuando tú determinas no hacer las cosas, tampoco hay oraciones que cambien tu voluntad, Dios mío.
Ayúdanos simplemente a glorificarte, a engrandecerte, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a colocar nuestra fe y nuestra confianza solamente en tus promesas, Señor. Hoy una vez más recordamos nuestro título, Fe y Biblia. Fe para poder comprender y aceptar tu sacrificio, tu perdón, tu misericordia. Y Biblia para poder encontrar el camino por donde debemos conducirnos y así conocer tu voluntad. No permitas que divaguemos más, Señor, como cristianos. No permitas que tomemos malas decisiones, Señor. No permitas, Señor, que nosotros andemos por caminos oscuros, Señor. Ayúdanos siempre a encontrar la luz de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a encaminarnos en tu voluntad, Dios mío. Es lo único que podemos hacer, suplicar por nuestras propias vidas, Señor. Y estar a la expectativa, Señor, de lo que tú harás con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la fe y con aquellos por los cuales constantemente oramos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por esta oportunidad, Dios mío. En tus manos encomendamos nuestras vidas y cada una de nuestras acciones. Que todas ellas, Señor, vayan encaminadas a la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.